80% de los pueblos de Castilla-La Mancha tienen menos de 2.200 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy importantes los médicos rurales. Pues hoy queremos rendirles un homenaje en este programa. Bienvenidos, Raúl Calvo, buenos días. Hola, Julia. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Y Juan María Iglesias, Fundación Médico Rural, con un proyecto muy interesante, buenos días, que vamos a contar aquí. Buenos días. Quería empezar con esa realidad, Raúl, que es la que tenemos en nuestra región. Tú eres médico rural en 2 localidades, concretamente en Arcicollas y en Camarenilla. Sí. Y la situación que tenéis actualmente en los médicos rurales en Castilla-La Mancha, ¿cómo es? Vamos a ver, en realidad no difiere mucho de la situación que hay de los médicos rurales en toda España. España Exacto. es eminentemente rural, como sabes. Nosotros en Castilla-La Mancha, lógicamente, como tú has dicho, pues hay casi 1000 localidades y un 80% por debajo de 2.200, que por cierto es el límite de cupo que tiene un médico de atención primaria. Es decir, que la mayor parte de las localidades van a estar atendidas por un médico. Es decir, que cada médico tiene asignado unos 2.200 El tope serían 2.200. habitantes, o sea que un médico sería el que estaría únicamente en una localidad. Pero como sabéis, también hay muchas localidades mucho más pequeñas y hay compañeros que tienen, bueno, yo en mi caso llevo 2 pueblos, pero hay compañeros que llevan 5, 6, 7 pueblos y que tienen que desplazarse mucho con sus medios, con su coche, en situaciones pues en invierno, carreteras en la sierra, carreteras heladas, para ver pacientes, ancianos sobre todo. Porque Situaciones de emergencia, que se de producen emergencia. tantas como 400 localidades, de las cuales esas un 40%, fíjense ustedes, tienen menos de 100 habitantes. También son personas, por supuesto, y hay que atenderlos. Claro. Entonces, ahí el médico rural a veces no puede llegar a una localidad concreta. Por eso es importante que contemos ahora cuál es la función de esa fundación Médicos Rurales, que surge precisamente por una situación de emergencia. Juan. Sí, la fundación en sí nace a partir de un infarto que se produce en un pueblecito pequeño de la provincia de Toledo. Como bien sabéis, la distribución geográfica, a partir de las 3 de la tarde, la guardia se queda en los puntos de atención continuada rurales. Esos puntos de atención continuada rurales cubren 4 pueblos, 6 pueblos, 12 pueblos, depende, y ese dolor precordial compatible con un infarto se produce en un pueblecillo a las 5 de la tarde y no es el punto de atención continuada rural. Se le traslada allí y desde allí se le traslada al hospital. En el hospital, en el traslado, va comprometiéndose su situación, hace una parada cardíaca y muere antes de su llegada. Y a partir de ahí se piensa en intentar mejorar todas esas situaciones y sobre todo viendo la posibilidad de la aplicación de la tecnología más avanzada en favor de esas tomas de decisiones a la hora de ayudar a una situación de emergencia como la que se produjo en aquel momento, Juan. En patologías temporodependientes, en estos momentos en cualquier tipo de patología. En cualquier situación. Ahora vamos a ver un esquema muy visual para que ustedes entiendan cómo trabaja esa fundación. Pero queremos que ustedes también nos llamen, que nos cuenten en su pueblo, su médico, al que ustedes visitan. ¿Verdad que a ustedes les gusta ir al médico a que le cuenten que tienen la tensión alta y al mes siguiente quieren saber cómo está su tensión y encontrarse al mismo médico, no a otro? Pues es unas exigencias que tenéis los médicos rurales, porque a veces esa plaza no dura el tiempo que debería de durar. Mira, en la atención primaria, es decir, cuando eres médico de cabecera, una de las cosas más importantes es la longitudinalidad, que decimos. Es decir, que permanezcas en tu plaza el mayor número de años posibles, porque es la manera que tienes de conocer a tu población, ¿no? Y de que la población te conozca y confíe en ti. Se establecen relaciones de confianza que hacen mejor la atención. Siempre lo que decimos es que tenemos que intentar, o pedimos a todas las administraciones, que haya concursos públicos de oposición donde la gente coja una plaza y luego que se estimule la permanencia en las plazas. Hay mecanismos para estimular la permanencia en la plaza y que no se encuentre la gente pues que cada año o cada 2 años le cambian el médico. Claro, ¿no? que mucha gente se enfada con el médico, pero que el médico, el pobre, no tiene la culpa, que cuando va a la consulta dicen, oye, pues ya no está don Fernando, por ejemplo. Sí. Y don Fernando no es que el hombre se haya querido ir del pueblo, que a lo mejor está muy a gusto, sino que le ha tocado marcharse. Eso es. Entonces sí que es una de las exigencias que tienen los médicos rurales, permanecer más tiempo en la plaza. Y nos estamos encontrando con una situación que es la realidad. Muchos estudiantes de medicina pues no tienen entre sus prioridades ser médicos rurales. Vamos a incentivarlos. Claro, es que la medicina rural
no tiene el brillo social, ¿no?, que tiene ser un neurocirujano, ¿no? Aunque bueno, yo estoy orgullosísimo y presumo de ser médico de pueblo, ¿no? Pero es verdad que si, socialmente, yo qué sé, si tu hijo va a ser médico y tú la madre dices, y es que mi hijo es médico de pueblo, que no es lo mismo que decir, no, es que mi hijo es neurocirujano, ¿no? Bueno, pues ese brillo social yo creo que es un poco cuestión de que todos lo recuperemos, ¿no? Se lo demos a los médicos. ¿Cómo estimulamos a los estudiantes de medicina a que luego hagan la especialidad de medicina de familia y opten por la medicina rural? Bueno, pues tiene que haber mecanismos, ¿no? Facilitar la vivienda, facilitar las guarderías para los hijos, incluso desde el punto de vista retributivo también, ¿no? Es decir, hay plazas que son difíciles de cubrir porque tienen unas características muy especiales. ¿Por qué no a esas personas se las puede de alguna manera gratificar, no solamente económicamente, sino de otras fórmulas para que de verdad se sientan a gusto y cómodos y quieran estar en esas plazas? La confianza en el médico permite también que tanto el paciente como el médico se sientan más seguros, y eso va a influir seguramente hasta en el diagnóstico y en la mejora de ese paciente. Con esto me estoy refiriendo, y quiero ir a un punto importante también, que es la seguridad de los médicos rurales, la seguridad de nuestros médicos, no solamente también en los pueblos, también en las ciudades. No se está cuidando la seguridad. Esa falta de confianza del paciente y del médico quizás también está influyendo en la seguridad. Lógico, ¿no? Quiero decir que yo, que llevo 13 años en mis pueblos y estoy muy feliz en ellos, es muy difícil que tenga un problema, muy difícil, ¿no? Porque hemos establecido una relación de confianza mutua que es muy difícil que genere ese problema. Si tú llegas en una situación de estrés para un paciente, una situación de enfermedad o de lo que él cree que es una enfermedad, ¿no?, que es una situación de estrés, y se encuentra con una persona con la que no tiene un lazo de confianza, oye, todos somos humanos, ¿no? En un momento determinado pues puede, no es justificable, no es justificable, pero podría llegar a ser entendible. Lógicamente, cuanto más lazos de confianza se establezcan, como tú dices, menos riesgo habrá para los que ejercen, los sanitarios que ejercen su actividad. Juan, tú como director médico, supongo que también estás en esta misma tesitura, ¿verdad que sí? Que cuanto mejor sean las relaciones paciente-médico, todo va a caminar. Eso está clarísimo. Si tú tienes una relación fluida y la gente confía en ti y tal, las situaciones de tensión se palian muchísimo. Y todo problema que pueda surgir se resuelve satisfactoriamente si esa gente que acude a ti confía en ti. Es más fácil de llegar. El problema surge, me imagino, con ello. Yo ya no estoy en el medio rural. Cuando acude alguien en una situación extrema y no encuentra una solución razonable desde su punto de vista, y se crea una tensión importante que en ciertos casos pues peligra hasta la integridad física del médico. Eso no es razonable. A veces yo creo que también lo que ocurre es que hemos perdido un poco el respeto a la autoridad en todo, al médico, al maestro, no sé, estamos en una situación en la que creemos o que nos creemos que somos todos, sabemos de todo. ¿Cómo se recupera eso, Raúl? Yo creo que cuanto más integrado esté el sanitario, esté más integrado en su localidad, es mucho más fácil tener respeto de la gente, ¿no? El respeto también hay que ganárselo, es evidente, y se gana con compromiso. Es decir, que cuando la gente ve que su sanitario, su médico, su enfermero está comprometido con la población, que trabaja por ellos, que de verdad se deja ahí la vida trabajando, que además quiere seguir trabajando en esa localidad porque es lo que le gusta y porque le gusta a sus pacientes, es mucho más fácil llegar al respeto. Yo creo que el respeto se gana. Es verdad que parece, como que tú dices, ahora que es más fácil, ahora tenemos al doctor Google, todo el mundo sabe de todo, parece que es mucho más sencillo enfrentarte al médico diciéndole que tienes la capacidad científica que tiene, pero yo creo que en el fondo la gente sabe que no es así, ¿no? Que es difícil equipararlo. Por eso yo creo que el respeto se gana cuanto más integrado estés en la comunidad. Tampoco un médico puede trabajar en buenas condiciones si a veces, lo decíamos en nuestro cebo, llega a visitar hasta 10 municipios en un día. Eso, por mucho que quieras hacer bien las cosas, magos no podéis ser. No, desde luego. Pero eso también debería de tenerse en cuenta. Sí, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí
en municipios muy pequeños no se pueden quedar abandonados. Yo creo que con una buena organización y desde luego con una buena dotación de plantillas, ¿vale? No se trataría que un pueblo de 30 habitantes tenga un médico todos los días, ¿no? Es obvio que los recursos son los que son y hay que optimizarlos, pero la buena dotación de plantillas es muy importante, ¿no? Y tener en cuenta que las plantillas estén adecuadas no solo por número, sino por el tipo de pacientes que tienes. Tú puedes tener 300 pacientes y ser ancianitos de más de 80 años todos y tener muchísimo trabajo con ellos, y puedes tener 3.000 pacientes de 25 años que no ves en todo el día. Es decir, no dotemos tanto por número, sino por la calidad de los pacientes. Además, el hecho de que un médico conozca a sus pacientes agiliza las consultas. Claro. Porque imagínense si ustedes habitualmente van a la consulta de su médico, cuando le Pepito, ¿cómo estás? Pues venga, te sigo con este tratamiento. Eso va a facilitar el trato, el paciente se va a sentir más cómodo y ustedes van a poder ver más pacientes en menos tiempo. O sea que todos son facilidades si mantuviéramos a los médicos rurales en sus puestos. Vamos a hablar de esa fundación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ese señor fallece de un infarto, finalmente? Agradecidísimo a la familia que yo leía, pero vosotros planteáis y pensáis, tenemos que buscar una solución para que estos médicos rurales estén seguros o que tengan una capacidad de actuación rápida. ¿Qué dotaciones tenéis en la Fundación? No, nosotros no vamos a hablar en ese sentido. Nosotros lo que hemos hecho es, de alguna manera, el crear un proyecto. ¿Lo podemos ver? Sí, si te claro, parece. cómo no. Nos vamos a levantar para que ustedes vean cómo van a trabajar desde esa fundación. La pregunta que nos hemos hecho todos, Juan, cuando vamos caminando por un pueblo de Castilla-La Mancha, se me ocurre a la Sierra de Cuenca y todos decimos, madre mía, si le da un infarto a alguien aquí, no llega. Eso es lo que nos planteamos todos. Entonces, no, aquí no se trata de plantearse infartos o no infartos. Enfermedades o con una situación de emergencia. Se trata de entender que lo que es un sistema... y no de la espalda, póngase así. Lo que es un sistema integral, que es lo que todas las comunidades autónomas tienen, y está compuesto por la cobertura, el 112, el pueblo, la atención primaria, el transporte sanitario y el final el hospital. Eso. Nosotros lo que queremos hacer ver es que esto es como una gran orquesta y que cada palo, si funciona, funciona todo el sistema, no solamente el hospital. Y que todos los eslabones son importantes. Fundamentales. No se llega en buenas condiciones si todos estos pasos previos no funcionan. Y la coordinación es lo más importante. Y nosotros donde queremos incidir es en el apoyo al médico rural gracias a la tecnología de las comunicaciones en que realice de la forma más adecuada y mejor su labor. Desde el punto de vista de la aplicación de su formación continuada específica, que la echan mucho de menos al salir del hospital, y que la tecnología de las comunicaciones... Pero vamos a poner un caso práctico, Juan, que nos vamos a entender mejor. Sí. Un caso práctico, una situación concreta, Juan está en Arcicollar y se encuentra con una situación determinada, un parto. ¿Un parto? De emergencia. Un parto de emergencia. ¿Qué hacemos? Un médico de pueblo ahora mismo no hace partos. Pero bueno, se encuentra con que la mujer está poniendo de parto. Si se lo encuentra y tiene que actuar en tiempo real... Sí. A ver, Juan, que tenemos ahí su cámara, nos lo cuenta. Está clarísimo que posiblemente un médico de pueblo no ha hecho un parto en 2 años. Y hay un ginecólogo en el hospital de referencia que lo único que hace... Tenemos que llegar, que ahí está el hospital. Y que en tiempo real, el médico del hospital le puede estar ayudando en el manejo de esa situación hasta que llegue la UBI móvil en el helicóptero, que en ninguno de los casos va a ser menos de 30-40 minutos en función de la comunidad que sea. Todo está basado en tecnología 4G aplicada al mundo rural, en el que el médico pueda ser ayudado por los médicos del hospital de referencia hasta que llegue la UBI móvil o el helicóptero o tomen decisiones a la hora de dejarle allí, que no hay ningún problema, y la ayuda en la toma de decisiones, sean patologías tempodependientes... No nos olvidemos que tecnología 4G, pero hay muchos pueblos de la región que no tienen ni siquiera cobertura de móvil. Pues ese es el tema. Que ahí nos encontramos. Nosotros lo basamos todo en la ayuda en tiempo real gracias a esa tecnología de las comunicaciones. Si no llegamos a eso, seguiremos teniendo la España vaciada. Uno de los pilares, uno de los grandes problemas a resolver, la España vaciada será por muchos problemas.
pero uno de ellos a resolver será la posibilidad de mejorar en las comunicaciones, y ese es el gran reto. Vamos a sentarnos, porque este sería, ya han visto ustedes cómo las distintas partes en las que se distribuye ese centro. La Fundación Médicos Rurales lo que quiere es que el paciente llegue al lugar adecuado, es decir, al hospital si lo necesita, en el menor tiempo posible. ¿Estamos, que son las preguntas que nos hacemos los castellano-manchegos, tenemos los medios suficientes en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región, para solventar cualquier situación? Yo creo que estamos bastante bien en general, ¿eh? Nunca es suficiente, siempre es necesario el mayor aporte de medios, pero creo que tenemos una comunidad autónoma, siendo tan extensa, que como sabes es extensísima, está bastante bien dotada en este sentido, sobre todo en el sentido de las urgencias y las emergencias que dice Juan. Nos faltaría, desde luego, desarrollar más el tema de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, que, como él dice, evidentemente no es lo mismo ser médico de pueblo ahora que cuando yo empecé a ser médico de pueblo a primeros de los años 90, que claro, entonces no había ni teléfonos móviles y era prácticamente imposible, así que estabas absolutamente vendido y solo. Ahora siempre digo a mis residentes que yo voy a la cama de mis pacientes con un ordenador en el bolsillo, que es el móvil, ¿no? Con una intercomunicación brutal. Pero hay otras zonas de nuestra región que no están tan bien comunicadas. Yo creo que eso es fundamental en cuanto a dotaciones al nivel de urgencias, emergencias, UBIs móviles, ambulancias, soportes vitales, helicópteros. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en nuestra comunidad para no quedarnos atrás con respecto a otras comunidades. Quizás, en mi opinión, desde luego, debemos seguir trabajando en la dotación de personal a nivel de los centros de salud, a nivel de los puntos de atención continuada. Yo, abogando en lo que dices, no solamente nos quedamos ahí, es decir, conmigo se sube cada día que tengo guardia un médico o un enfermero de los diferentes másteres que se producen en España. Y les pregunto, ¿y por qué no vais a un pueblo que se vive mejor? Y ellos echan mucho de menos el seguir en contacto con el hospital en la formación continuada. Estos sistemas permiten en tiempo real la misma sesión clínica que está recibiendo el médico hospitalario todos los días. Se puede conectar todos los puntos de atención continuada rurales de los diferentes pueblos y siguen en el contacto directo con el hospital. La formación continuada desde cualquier especialidad. El lunes a las 4, el jefe de servicio de la unidad del dolor de Castilla-La Mancha da una charla sobre la analgesia sedación en el medio rural. Estar actualizados constantemente, que es lo que más les gusta, aparte de todos los compromisos que Raúl está diciendo. Y a su vez, y es muy importante, no solamente en la patología temporodependiente, la toma de decisiones a la hora de trasladar a un paciente o dejarle en casa. El futuro de las telecomunicaciones, de la tecnología máxima, que es lo que yo creo que debemos ir increciendo, será posiblemente la humanización de la medicina y el ingreso no hospitalario, el ingreso domiciliario, con todos los parabienes de la tecnología aplicada en ese domicilio. Totalmente, además que está demostrado que un paciente, cuando ya en un hospital se le han hecho todas las pruebas oportunas, se recupera mejor en casa, o sea que eso está demostrado. Y muchas personas mayores que están totalmente estudiadas al máximo de resonancia, y que no necesita gran tecnología ya, lo que necesita es el cariño de su familia, pero esa familia lo que desea es que esté bien atendida tecnológicamente, y ese médico de pueblo con la tecnología suficiente sí es capaz, y con la connivencia del hospital de referencia, tomar decisiones consensuadas. Bueno, yo creo que lo que estamos intentando es transmitir una situación de seguridad a los castellano-manchegos, que sepan que gozamos de un sistema de seguridad en Castilla-La Mancha muy bueno. Seguramente a nivel nacional tenemos que decir lo mismo, gracias a Dios la sanidad en España es muy buena, y que aunque vivan en un pueblo, que no sienta el miedo de tener cualquier problema, ¿verdad que sí? Que confíen
en sus médicos. Y yo creo que se ha perdido un poco esa confianza, por eso queríamos No sé. nosotros un poco volver a recuperarla. Yo creo que la gente que vive en los pueblos, que es la inmensa mayoría de la población de Castilla-La Mancha, como sabes, no tiene miedo y se siente a gusto con sus sanitarios, ¿no? Porque además aprovecho para decir que la atención primaria rural no es una cosa solo de los médicos, como sabes, ¿no? La enfermería tiene un peso importantísimo y bueno, y toda la gente que está trabajando allí, administrativos, los centros de salud están ahora muy bien dotados. Es un equipo además casi todos tienen totalmente. matrona, fisioterapeuta, odontólogo, es decir, hay una serie de servicios que se dan a nivel rural muy importantes en Castilla-La Mancha. Entonces yo creo que la gente sí que quiere y tiene confianza en sus médicos. Diría que tenemos que hacer atractiva la medicina rural a los nuevos médicos de familia para que la elijan, para que quieran ir allí a trabajar, atractiva como hemos hablado en todos estos aspectos que hemos hablado y nuestros jefes tienen que preocuparse por asegurar que los médicos estén lo más tiempo posible en sus plazas, esa longitudinalidad que es fundamental. Todo lo que aporte la tecnología, como dice Juan, es bienvenido. Ya digo, en estos últimos 20 años ha sido brutal el avance tecnológico y se nota evidentemente a la hora de trabajar. Es que fijaros lo que, si os fijáis, el sistema sanitario al final es un cuello de botella el que llega al hospital a la urgencia. Si fuésemos capaces, antes de ese cuello de botella que se forme, gracias a esa tecnología, evitar un 10%, simplemente un 10% de aquellos que llegan, que en principio no deberían llegar, estamos ganando muchísimo en favor de optimización de los recursos, Totalmente. de calidad de la asistencia, de traslados innecesarios, ahorro económico, en fin, creo que debemos apostar aquí, no solamente en Castilla-La Mancha, sino hacernos, y no solamente en el ámbito sanitario, que es el que hoy nos trae, el futuro de la España vaciada o el futuro de esos pueblos pasará porque gente de cualquier otra especialidad tal tenga la posibilidad de vivir cómodamente, más barato y más tranquilamente que en Madrid, Barcelona o San Sebastián. Totalmente de acuerdo contigo. Precisamente el otro día yo conocí el caso de una chica de mi pueblo que acaba de terminar medicina y le digo, ¿dónde te vas? Dice, pues mira, ahora tengo la plaza para hacer la residencia en un hospital de Murcia. Dice, pero yo me quiero ir a un pueblo de médico rural. Dice, me llaman el bicho raro de mi clase. Dice, pero yo soy de pueblo y me gusta estar con la gente. Que todavía hay estudiantes que sí que quieren hacer eso y que yo creo que al final el contacto con unos o con otros nos pasa igual en esta profesión, es lo más gratificante que puede tener el ser humano. Así que yo todavía recuerdo acompañar a mi abuela a llevar unos melones a don Celso, que en paz descanse, y su hijo que todavía sigue ejerciendo la medicina en San Clemente, y yo creo que esas costumbres de toda la vida no se tienen que perder, el respeto sobre todo, y que somos una región con 1000 pueblos y recordemos que el 80% 2200 habitantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio. Muchísimas gracias, Raúl Calvo, médico, y Juan María Iglesias, Fundación Médico Rural. Muchas gracias. Gracias. Ahora